teoría surge en 1930. Los creadores de esta teoría son Durkheim y Alfred Reginald Radcliffe. Durkheim sostenía que la función colectiva de la educación es adaptar al niño al medio social, convertirlo en un individuo útil dentro de la sociedad. Por otro lado, Alfred postulaba a su vez a las sociedades como sistemas formados por partes interrelacionadas. La socialización es un hecho educativo, por tanto, el fin de la educación es formar al ser social. Por ello, la idea central de esta teoría es estudiar la sociedad como un sistema. Esta teoría surge en el periodo de 1983 por Theodore Schultz y Gary Becker. El desarrollo de la teoría del capital humano reconoce que, para la explicación de ciertos fenómenos macroeconómicos, es necesario incluir, además de los factores capital y trabajo, un tercer factor, que considera el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Se considera capital humano a la acumulación de inversiones anteriores en educación, formación en el trabajo y otros factores que permiten aumentar la productividad, por lo que se debe tener en cuenta todos los atributos humanos, no solo a nivel de educación, sino también al grado en el cual una persona es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de habilidades y capacidades. Esta teoría surge en el periodo de 1930 por John Maynard Keynes. En esta época, el contexto económico internacional, pero sobre todo en Estados Unidos, se enfrentó a graves problemas que cuestionaron el pensamiento económico prevalente. La pobreza, hambre y desempleo, despilfarro de recursos, quiebras industriales, comerciales y bancarias, etc., donde surge la mano invisible, que se encargaba de regular la actividad económica. La existencia de la competencia perfecta y el equilibrio económico fueron cuestionados por John, quien hizo nuevos planteamientos sobre la participación del Estado, la producción global y el empleo. La permanencia del concepto del capital humano en la teoría económica, particularmente en la keynesiana, no fue gratuita, ya que en Estados Unidos y en muchos países europeos, las repercusiones de la crisis del 29 y los efectos de la Primera y Segunda Guerra Mundial pusieron en primer plano todo lo relacionado con los recursos humanos. Esta teoría surge en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Su autor es Teodoro dos Santos, que concebía el desarrollo como la adopción de normas de comportamiento, actitudes e ideas identificadas con la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda de la productividad máxima, la generación de ahorro y la creación de inversiones que llevaron a la acumulación permanente de riqueza de los individuos, y en consecuencia de cada sociedad nacional. Por otro lado, buscaba concebir el desarrollo como la adopción de normas de comportamiento y explicaba el subdesarrollo como ausencia, y que la solución era superar los obstáculos que impedían su desarrollo. Esta teoría surge en el periodo de 1960 a 1970 por Teodoro dos Santos. La teoría de la dependencia intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente que ya se habían planteado en muchos países. Dice dos Santos, esta nueva realidad ponía en tela de juicio la noción de que el subdesarrollo significaba una falta de desarrollo. La teoría de la dependencia tiene dos antecedentes: crítica al eurocentrismo, debate latinoamericano sobre el subdesarrollo. Esta teoría busca manifestarse en el aspecto social. Ideólogos conservadores veían esta teoría como una disculpa para explicar el fracaso económico de los países subdesarrollados. Esta teoría surge en el periodo de los años 50. Su autor, Roy Prebisch, que hablaba de un centro y una periferia mundial, y con el debate en torno a la teoría de la dependencia, se forja esta idea. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir entre las economías centrales, una economía hegemónica que articula el conjunto del sistema. Esta teoría del sistema mundo rechazaba la interpretación, en el periodo de la Guerra Fría, de que existían los dos sistemas económicos paralelos. Ellos postulaban la existencia de un solo sistema, el capitalista. La globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso histórico de integración mundial en los hábitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Características de la globalización. La globalización nos reúne un conjunto de características que la distingue de otros procesos. Una de las características más importantes son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Hay ventajas y desventajas de la globalización, que conlleva un conjunto de acciones en general que tiene tanto aspectos positivos como negativos, de ahí que se haga mención de las ventajas y estas desventajas. Unas de las ventajas de la globalización son: desarrollo de un mercado global,
interconexión de la sociedad con acceso a recursos informativos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importados, aumento de inversión extranjera, desarrollo exponencial del comercio internacional, favoreciendo las relaciones internacionales. El origen de la globalización es un fenómeno palpable, sobre todo desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Si se suele señalar que tuvo su inicio con la llegada de Colón en América. Las desventajas de la globalización son incapacidad del Estado nacional como ente de control y administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento de intervenciones extranjeras, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales. Las causas de la globalización y consecuencias son los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX, el fin de la guerra mundial, la consolidación del modelo capitalista, la necesidad de ampliar mercados económicos, la revolución en materia de telecomunicación e informática, la liberación de los mercados de capitales. Los organismos internacionales son aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado. Están centradas en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común y se encuentran sujetas al derecho público internacional. Programa de promoción de la reforma educativa de América Latina y el Caribe. El PREAL es un proyecto que tiene por objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación mediante la promoción de debates informados sobre temas de política educacional y reforma educativa. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO fue fundada en 1945 a términos de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito central es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura, con campañas de alfabetización, celebración de la diversidad y la diferencia, reconocimiento a la mujer y formación comunitaria a diversos niveles. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo internacional creado en 1949. Es de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional creada en 1961, cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. El objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Es un organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. Sus esfuerzos están orientados a vincular su experiencia y trayectoria con la búsqueda de respuestas innovadoras y duraderas frente a la diversidad de problemáticas de la niñez y la adolescencia. Asiste a los estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es un organismo internacional integrado por 14 países latinoamericanos y del Caribe. Fue creado en 1956. Su misión es proponer, articular e impulsar iniciativas y proyectos de comunicación educativa que generen experiencias de aprendizaje significativo. Promueve la calidad, la equidad y la inclusión en los servicios educativos, así como el fortalecimiento de la profesión docente a través de la incorporación de las tecnologías innovadoras de cada momento. Organización Mundial para la Educación Preescolar. La UMEP es la organización global, no gubernamental y sin fines de lucro más antigua y más grande, comprometida con los derechos humanos con foco en la educación de la primera infancia. Se fundó en 1948 y sus propósitos son defender y promover los derechos del niño con especial énfasis en su derecho a una educación y cuidados de calidad. El Grupo Banco Mundial es considerado una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Fue creado en 1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods. Algunas de sus funciones son prestar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y hacer frente
responde al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, asegurar la sostenibilidad ambiental y promover una alianza mundial para el desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es creado en 1959 con el objetivo de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C., y es considerada la institución de desarrollo regional más grande de este tipo, siendo su objetivo central reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe y fomentar un crecimiento sostenible y duradero. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es un organismo dependiente de la ONU responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Creada en 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina, tiene por objetivo promover el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de América Latina y el Caribe, mediante la investigación y el análisis integral de los procesos de desarrollo y la prestación de servicios normativos, operativos y técnicos dirigidos a apoyar las iniciativas regionales de desarrollo. Educación en América Latina. Sabemos que la mejora de la educación es uno de los factores más relevantes de un proceso histórico de cambio en Latinoamérica. Los beneficios que aporta la educación al desarrollo de América Latina no proceden solo de los años de escolarización, sino de lo que realmente aprenden sus alumnos. El desafío de la calidad educativa es enorme. Los resultados de las pruebas de otras evaluaciones realizadas por otras entidades internacionales, aplicada en 8 países que representan el 85% de la población de la región. Los estudiantes de la región cuentan con un promedio de 2 años escolares de retraso con respecto a sus colegas de su misma edad de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar de los recientes esfuerzos, si se sigue el ritmo actual de los progresos de los países con mejores resultados de América Latina, necesitarán más de 10 años para alcanzar la media de los países de la OCDE. Los sistemas educativos de América Latina han vivido durante las últimas décadas procesos reformistas importantes alimentados por diferentes paradigmas u utopías sociopolíticas, procesos que siempre han generado expectativas superiores a los resultados realmente obtenidos. A partir de la situación actual y de los retos de desarrollo que apremian en la región, es razonable pensar que la utopía no puede ser otra que lograr eficazmente más y mejores aprendizajes para todos. La calidad de un sistema educativo nunca supera la de sus docentes. Atraer a los mejores de la profesión docente y garantizarles una excelente y pertinente formación. Unos requisitos que no se cumplen casi nunca en el país de América Latina, circunstancia que explica consecuencias tan negativas: la pérdida de tiempo lectivo observado en la actividad electiva cotidiana en el aula, por escasez de competencias pedagógicas y didácticas. La educación en México. La situación actual en México sobre la educación no es muy buena. Por muchos años, México ha tenido muy mala educación por diferentes razones. Todos los niños deberían tener la misma oportunidad y el derecho de tener una buena educación. De esta forma, nuestro país crecería mucho más. La educación tiene varias complicaciones. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias en mención e información. Las actuales condiciones de la educación en México pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas: el desempeño de los alumnos, del docente, las instalaciones, la cobertura de los servicios, entre otros indicadores. Las oportunidades de crecimiento de más de 30 millones de alumnos que actualmente cursan educación obligatoria en México dependen de una gran medida de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del país. Esta a su vez está vinculado a las características y a la situación del sistema educativo en conjunto. La educación a los niños desde muy pequeños sirve para visualizarse en el futuro. Para el México del presente resulta ineludible la responsabilidad de garantizar a todos los niños una educación básica de excelente calidad. Desde luego, es el deber del Estado ofrecer una buena educación, pero los esfuerzos de los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales no son los suficientes.
La educación básica es muy importante. El sistema de educación superior está monitoreado por un organismo autónomo encargado para hacer evaluaciones de las políticas educativas. El bachillerato representa a la vez la culminación de los estudios básicos y la preparación para una razón, una invaluable oportunidad para acrecentar la preparación intelectual y cultural de la población, así como para renovar las bases más firmes para la preparación de los futuros profesionistas en México.